Y en esta noche quiero referirme al capítulo 17 del primer libro de Samuel, el verso 47. Y esta gran frase que la dijo un joven, que la dijo un pequeño llamado David. El verso 47 dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él las entregará en nuestras manos. Se estaba refiriendo a la batalla que tuvo con Goliat. Esta es la historia de David y Goliat, y esa gran batalla épica que se libró en ese valle de Ela. De un lado estaban los filisteos, armados, con un gran ejército. Del otro lado estaban los israelitas, pobres campesinos, con armas de bronce. Pero los filisteos tenían además un arma especial. Era un hombre que medía aproximadamente 2 metros con 90 centímetros, que su sola coraza pesaba 60 kilos, que su sola espada pesaba 6 kilos, tan grande como un árbol. Y este hombre cada mañana y cada tarde durante 40 días estaba desafiando al ejército de Israel, diciéndoles: denme un hombre para que pelee conmigo. Por supuesto, los israelitas todos estaban llenos de temor, hasta que llega este jovencito llamado David y hace una pregunta de cómo enfrentar los gigantes que estamos viviendo en el mundo. En el mundo de hoy, como en ese momento David estaba enfrentando un gigante, también tenemos que enfrentar nuestros propios gigantes. El gigante de la injusticia social, el gigante de la guerra en el mundo que ahora se está librando en varias partes, la amenaza de una guerra nuclear, el gigante del hambre, el gigante de la crisis de ozono, el efecto invernadero, el hambre en África, esos gigantes que enfrentamos en el mundo, y necesitamos la ayuda de Dios, porque no podemos resolverlos de otra forma. David llega a ese lugar porque su padre le había enviado a llevar 10 quesos y 10 panes a sus hermanos que estaban en el ejército de Israel en la batalla. Y cuando David llega allí, un joven pastor que nunca había tenido experiencia en la guerra y escucha el desafío del gigante Goliat, él pregunta: ¿quién es este? ¿Cuál es este gigante que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y hoy nos enfrentamos a esas mismas preguntas. ¿Cómo enfrentaremos a esos gigantes? ¿Cómo enfrentaremos a esas situaciones y esas crisis que se salen del control? Los gigantes también que enfrentamos en nuestra vida como individuos. Uno de ellos es el deseo de la aceptación, la presión de los compañeros. Especialmente estamos hablando de los gigantes que enfrentan los jóvenes. Es el estado de crisis de identidad, de ser reconocidos, especialmente en la escuela. Y los jóvenes casi que harán cualquier cosa por ser aceptados. Casi que se enredarán en cualquier cosa por ser amados. Es tan grande como para ceder a la tentación de fumar o tomar drogas para ser enganchado y estar de acuerdo a la vida que las demás personas llevan. Y muchas personas creen que solo será un momento, pero el tomar esa decisión de fumar una vez, tomar drogas por una vez, quizás puedas estar enganchado por el resto de tu vida, sin ninguna posibilidad de escapar. Y los jóvenes anhelan ser amados, los jóvenes anhelan seguridad, y muchos de ellos se están rebelando. Ahora, nosotros fuimos creados para la autoridad. Si tú no cedes tu vida a Cristo, de alguna forma estarás entregando tu vida a alguna filosofía, estarás entregando alguna ideología. Y Jesús dijo en el capítulo 13 del Evangelio de Juan y el verso 13, que me llamas Señor, Señor, pero no haces lo que digo. También dijo Jesús que no puedes servir a dos señores. ¿Le entregarás tu vida a Cristo? O si la entregarás o la has entregado al diablo. Si no decides abrazar el cristianismo como una forma de vivir, terminarás abrazando alguna ideología o filosofía y sirviéndole a ella.
Y David viene y pregunta, ¿quién es este gigante? Y los jóvenes de hoy deberían estar preguntando, ¿quiénes son estos gigantes para enfrentarlos? Ahora los israelitas deberían escoger un guerrero para que enfrentara a Goliat, pero no había nadie en el ejército que tuviera la suficiente valentía y coraje para enfrentar a Goliat. No había nadie que tuviera la suficiente fe, que creyera que Dios estaba con él para enfrentar a Goliat. Y la pregunta que yo quiero hacerte hoy: ¿cuál es tu estado de fe? ¿Cómo has enfrentado a esos gigantes? Quizás has cedido a ese gigante del alcoholismo, de la presión, de la angustia. Quizás has cedido a ese gigante de la aceptación cultural y las modas. La única forma de que podamos entregar y enfrentar a esos gigantes es solo con la ayuda de Dios. Ahora, los jóvenes quieren ser amados. Los jóvenes necesitan sentirse amados. Tienen hambre de ser amados. Y Dios te ama. Y Él dio la vida de su Hijo por ti. Y algo que repetí anoche y que quiero volver a repetir hoy es que si fuera la única persona en el mundo del mismo modo, de la misma forma, Jesucristo hubiera venido a este mundo solamente a morir por ti. Él puede ser la autoridad y amor que desea tu alma. Él puede ser el descanso que tu alma necesita. No hay otra forma que puedas salir de la angustia. Te enfrentas al gigante de la depresión, que ha sido catalogada por la OMS como la enfermedad del siglo XXI. ¿Sabías cuánta gente hoy vive en depresión y aún terminan con sus vidas a causa de la depresión y la angustia? Porque no tienen dinero, porque no tienen lo que deseaban, porque fracasaron en sus vidas matrimoniales, porque fracasaron en sus proyectos, porque fracasaron en sus carreras. Bueno, hoy Dios puede darte la satisfacción que solo tu alma necesita, porque el salmista David luego escribió: solo en su presencia y plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Hay otro gigante que es el sexo. Es un pecado en todos los sentidos cuando no se practica dentro de los órdenes y parámetros que Dios dejó del matrimonio. Fue un regalo de Dios, un regalo maravilloso para que lo disfrutáramos. Porque verás, el sexo fue creado para propagar la raza humana. Y el deseo de la sexualidad no es malo en sí mismo. Lo que está mal es llevar ese deseo al desorden, fuera de los parámetros del matrimonio. No hay nada más hermoso, no hay nada más delicioso y que un hombre y una mujer puedan disfrutar como el deseo sexual dentro del matrimonio. Ahora hay muchos tipos de lujuria. La lujuria en sí misma no es pecado, porque la lujuria significa deseo. Y el deseo de hacer lo mejor que puedas. Pero cuando deseas algo que está mal, cuando el hombre ha tomado algo bueno y lo ha hecho mal, entonces se corrompe. Y el gran don de Dios se pervierte, porque Dios dice que no cometerás adulterio, y no lo hace para que lo pases mal, no lo haces para que no puedas disfrutar, no lo haces para que lo pases aburrido. Él lo hace para proteger el matrimonio, Él lo hace para proteger tu cuerpo, Él lo hace para protegerte psicológicamente. Te quedas con ese sentimiento de culpa y te sientes no amado. ¿Cómo enfrentar al gigante del sexo? Los jóvenes de hoy llevan este deseo sexual. Por ahí a los 18 años, a los 20 años están enfrentando esos deseos sexuales. Pero Dios tiene un regalo precioso para ti, que es el sexo dentro del matrimonio. Si lo utilizas de la forma en que Dios desea que lo utilices, vas a ser bendecido. Pero ¿cómo puedes enfrentar la lujuria y ser santo y agradar a Dios? ¿Cómo puedes ser puro de espíritu, alma y cuerpo? ¿Cómo puedes ser una persona casta? Sencillamente no puedes. No hay forma de que puedas escapar, excepto una.
Y es a través de una vida rendida a Cristo. Es a través de un cuerpo, una mente regenerada en Cristo. Es a través de que rindas hoy tu corazón a Dios. De otra manera no podrás. Hoy enfrentamos gigantes en el mundo. La guerra, el hambre, la injusticia social, el SIDA, las enfermedades, las ideologías y filosofías que nos imponen los gobiernos, pero también enfrenta a los gigantes individuales, la presión de ser aceptado, la sexualidad, el deseo de ser amado, la rebeldía. Los jóvenes se rebelan y tengo por cierto que muchas veces lo hacen porque sus padres no son dignos de ser llamados padres. Recientemente un juez dijo: nunca he visto una jovencita, un jovencito que sea rebelde sin antes haber tenido un padre descuidado, un padre que no honró su matrimonio, su familia y sus hijos, un padre que no estuvo allí para disciplinarlos, un padre que no estuvo allí para guiarlos y protegerlos. Pero hoy Jesús viene a tu vida y te dice: yo te amo, yo di mi vida por ti. Jesucristo es digno de que le des tu corazón, porque nadie te ha amado como Él. Jesucristo es digno que le des tu vida, porque nadie te protegerá como Él. Jesucristo es digno que le recibas, porque nadie ha dado tanto como Él lo dio en la cruz por ti. Las marcas de un cristiano son la autodisciplina, el autocontrol. Pablo le dijo a Timoteo: mantente puro. Pero ¿cómo mantenerse puro en esta generación maligna y depravada? Pablo le dijo a Timoteo: huye de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, pero el que adultera, el que fornica contra su propio cuerpo peca. Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Joven, tú debes tener cuidado de ti. No hay enemigo más grande para ti que el que tú miras en el espejo. Pablo dijo: mantengo mi cuerpo en disciplina, lo pongo en sujeción. Tú también puedes con la ayuda de Cristo. Si Dios está en control, puedes controlar esa poderosa energía que tienes, que Dios te ha dado con un propósito para propagar la raza humana y para que lo disfrutes dentro del matrimonio. No hay pasión, no hay emoción, no hay moda comparable, no hay deseo, no hay nada que se pueda comparar al sexo dentro del matrimonio. Ahora hay fuerzas espirituales en el mundo y fuerzas espirituales del mal y del bien. De un lado está Dios con su ejército y del otro lado está Satanás con sus demonios. Y allí en el valle de Ela estaban los filisteos, los enemigos del pueblo de Dios, y los israelitas. Pero no tenían un caudillo valiente los israelitas para enfrentar a Goliat. Y entonces llega David, un jovencito, un hombre pequeño, que fue menospreciado por el gigante por su apariencia y hermosura. Hay una batalla en el mundo también, y en tu corazón a nivel personal. Hay una sola forma de poder enfrentar estos gigantes. Fíjate que David estaba afuera sin experiencia. Nunca había estado en una batalla. Lo superaban en número porque Goliat tenía un escudero y estaba fuertemente armado. David solo tenía una honda y estaba superado en peso y fuerza. Y David dijo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, y Él te entregará en mis manos. Y la única forma de que tú puedas enfrentar esos gigantes que estás enfrentando a nivel personal, a nivel secular, y lo que te rodea, es a través de la fuerza de Cristo, y que solo Dios puede darte. David no tenía más sino su fe en Dios, y tú y yo debemos salir con nuestra fe en Dios, leyendo la Biblia diariamente.
para enfrentar al enemigo todos los días y cada hora. No hay descanso. Satanás nunca se ha dado por vencido. Y David estaba vestido de Dios, dependiendo de Dios, confiando en Dios. Y David tomó 5 piedras. Y alguien preguntará, ¿y por qué David tomó 5 piedras? Bueno, en 2 de Samuel, el capítulo 21, verso 22, dice que Goliat tenía 5 hermanos o hijos. David sabía que una vez que se encargara de Goliat, también tendría que lidiar con los otros gigantes. Y estaba dispuesto a acabarlos a todos. Él estaba dispuesto a acabar con cada gigante en su vida. Él se iba a deshacer de todos ellos. Ahora hay 5 piedras que ustedes pueden tomar. Ustedes jóvenes pueden llevar consigo 5 piedras. Uno es tomar una fe personal en Cristo. Es entregar tu vida al Señor. Él dice, hijo mío, dame hoy tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Sabes, el hombre está incompleto hasta que no encuentra a Dios, porque fuiste creado para Dios. Cuando Dios creó a Adán y a Eva en el paraíso, Él los creó para Él, para su disfrute. Por eso los puso en un lugar llamado Edén. Significa delicias. Significa que Dios creó al hombre para disfrutarlo, para relacionarse con Él. Y Él no quería que muriéramos. Él quería que viviéramos eternamente en su presencia. Pero cuando Adán y Eva pecaron, porque Satanás los engañó, esa relación se rompió. Y desde ese momento el hombre ha estado muriendo y sediento en su alma. Porque no hay nada que pueda llenar tu corazón. Lamentablemente la gente no lo entiende. Piensan que el dinero va a llenar su corazón. No lo hará. Piensas que el sexo va a llenar tu corazón. No lo hará. ¿Piensas que alguna ideología llenará tu corazón? No. Ni siquiera tu familia o una casa, nada llenará tu vida. Pero cuando entregas tu vida a Cristo, entonces es como cuando David tomó una de esas piedras. También puedes tomar una vida devocional y una vida de devoción diaria con Dios. David había dedicado su vida desde su juventud, desde su niñez a Dios. Él escribió en el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y allí describe una relación que él tenía con sus ovejas. Del mismo modo él tenía una relación con Dios. A valles hermosos, a praderas, lo enfrentaba en las luchas. Él estaba con Dios en medio de cualquier batalla y dificultad. Él estaba en todo momento con el Señor. Si no tienes una vida devocional diaria con Dios, difícilmente podrás seguir este camino. Vivirás una vida de derrota. Tercera piedra es una vida de disciplina constante. Sin disciplina difícilmente llegarás a hacer algo o alguien. Si no disciplinas tu vida en buscar a Dios, Él dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Si no disciplinas tu vida en leer la palabra, si no disciplinas tu vida en servirle al Señor, de ningún modo obtendrás una vida victoriosa. Cuarto, una dedicación al servicio del pueblo, de las personas. Tú y yo fuimos creados para servir. El Señor le dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser grande entre ustedes, será su servidor. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Quinto, una vida de preparación para con Dios. Prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Un día te encontrarás con tu Señor. Si esta noche el Señor pidiera tu alma, si esta noche tuvieras que enfrentar el juicio de Dios, si esta noche estuvieras de frente ante la muerte, ¿estarías preparado para enfrentar a un Dios santo, justo y moral? ¿Estarías preparado para enfrentar a un Dios que aborrece la mentira y el odio? ¿Estarías preparado para enfrentar a un Dios que compara el odio contra tu hermano como el homicidio? ¿Estarías preparado para eso? Estas 5 piedras te darán el valor
te darán el poder y estarás listo para enfrentar tus gigantes. Abraham Lincoln dijo: me preparé porque sabía que un día iba a llegar mi oportunidad. Y tú, joven, debes prepararte porque en algún momento llegará tu oportunidad. Y Goliat se burlaba de David. Y Goliat se reía de David. Pero David dijo: hoy el Señor te entregará en mis manos. Y toda esta congregación que Jehová nos salva con onda y jabalina, porque de Jehová es la batalla. Y entonces David tomó su onda y arrojó la piedra. Y esa piedra fue exactamente a la frente de Goliat. Y David no tenía emociones ni alma. David tomó la espada de Goliat y le cortó la cabeza, y esa cabeza la llevó a su pueblo. La batalla que cada joven tiene que enfrentar solamente podrá ser librada a través de la fe en Cristo. Hoy, joven, tú puedes enfrentar esa batalla solamente a través de la fe en un Dios vivo y verdadero. Solamente a través de la fe de un Dios que puede hacer las cosas nuevas. Dios no te rechaza para que vengas como hoy estás. Por supuesto que Dios quiere cambiarte. Dios quiere perdonarte. Dios quiere limpiarte. Él no te condena en este momento por la vida que estás llevando, pero tú mismo eres condenado si no te arrepientes. Y puedes venir a Dios en este momento como estés, y Él te dará la oportunidad de cambiar. Dios puede hacer que tu vida sea transformada y que puedas de esa forma seguirle a Dios. David tomó la decisión de meditar en Dios cada día y cada noche. Tomó la decisión de vivir para Dios. Él sabía que no tenía la fuerza para lidiar contra esos gigantes, pero que Dios le daría la victoria si vivía una vida rendida a Dios. De la misma manera, tú puedes enfrentar tus gigantes. Solo necesitas rendir tu vida a Cristo. Nadie hubiera pensado jamás que un pequeño joven iba a matar un gigante. Porque cuando David mató a Goliat, no solamente mató a ese gigante, sino que el ejército de los filisteos huyó delante de los israelitas y tuvieron una gran victoria. Hoy puedes tener victoria en tu vida. Tú dirás: yo he sido una persona que solamente ha vivido tragedias, angustia, dolor. Mi vida es un fracaso. Pero quizás has vivido tu vida lejos de Cristo. Alguien dirá: pero yo he estado en la iglesia, soy bautizado, hice una oración de fe. No necesariamente por haber hecho eso eres cristiano. La Biblia dice: si alguno es de Cristo, debe andar como Él anduvo. Una de las señales es que has abandonado tu pecado, porque no puedes servir a Dios y a tu pecado. La salvación te la brinda Dios gratuitamente. Él dice: venid y tomad del vino sin precio, en Isaías 55. Pero aunque a ti no te haya costado, a Él le costó. Aunque a ti también te costará tu pecado, te costará tu orgullo, te costará tu rebeldía. ¿Estás dispuesto a abandonarte en los brazos de un Dios amoroso? ¿Estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados y vivir una vida para Dios? Porque claro que Dios quiere darte victorias y quiere que venzas esos gigantes. Pero solo podrás si le rindes tu vida a Cristo. David había dicho: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Él había entregado su vida a alguien para que lo guiara, para que lo protegiera, para que lo socorriera, para que lo proveyera. Tú puedes decir: el Señor es mi pastor. ¿Has rendido tu vida a Cristo? Él te protege, Él te guarda, Él te provee, Él te sacia de bien. Si no lo has hecho, puedes hacerlo en esta hora.
No importa si estás en el coro. No importa si eres un ministro hoy mismo. No importa si hoy estás en el servicio. Si tú sabes que necesitas empezar una vida nueva, si solamente Goliat se ha burlado de ti y no has podido hacer frente a ese gigante, hoy puedes rendir tu vida a Cristo. David dijo, y toda esta congregación sabrá que Jehová nos salva con espada, porque de Jehová es la batalla. Y hoy puedes tener una victoria tan grande en tu vida que hará un escándalo grande alrededor de tu familia y tu casa. Solamente ven a Cristo esta noche. David enfrentó a Goliat con su fe. Su fe fue suficiente para vencer a Goliat. La batalla era desigual. La batalla era impensable que este jovencito la ganara. Pero a través de su fe venció a Goliat y a un ejército. Hoy puedes enfrentar de la misma forma a tu gigante. Y aunque la batalla sea desigual, quizás en el aspecto económico, quizás en el aspecto emocional, quizás estás atado a las drogas, quizás estás atado al homosexualismo, quizás has vivido una vida absolutamente de rebeldía y no puedes salir de allí. Solamente en Cristo encontrarás la solución. Solamente en Cristo tendrás la fuerza y el poder. Porque aunque esta batalla ha sido injusta contigo, porque naciste en pecado, un pecado que tú mismo no habías escogido, pero lo escogiste luego. Porque no escogiste nacer en esa familia. Porque no escogiste nacer en esa nación. Pero hoy Cristo te dice, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy es tu oportunidad. Este es tu día de enfrentar al gigante con la fuerza de Cristo, de vencerlo y arrancarle la cabeza, y tu vida no será igual. Te voy a pedir que te levantes de esa silla y pases frente a esta plataforma, porque Cristo va a cambiar tu vida. Ven de donde quiera que estás, de este auditorio, pasa aquí al frente, porque Dios hará cosas tremendas contigo en esta noche. Empezará un propósito nuevo en tu vida. Tienes que arrepentirte de tu pecado. Tienes que rendir tu vida a Cristo y recibirlo por la fe. De lo demás se encargará Dios. Ven, no dejes pasar esta oportunidad, porque quizás nunca tengas otra oportunidad. Quizás puede ser la última oportunidad que tengas, y el Señor dice, hijo mío, no endurezcas hoy tu corazón, porque el que endurece su corazón a menudo siendo reprendido pronto será cortado. Este es el día de tu salvación. Ven de donde quiera que estés, y así como David tuvo una victoria frente a ese gigante, hoy tú vas a tener una victoria frente a todos esos gigantes, porque el Espíritu de Dios vendrá sobre tu vida como vino sobre David. Y toda esta nación, y todo este pueblo, y toda tu familia sabrá que Dios nos salva con espada, lanza y jabalina, porque de Él es la batalla. Cada vez me convenzo más de que nunca veremos un avivamiento en los Estados Unidos a menos que los cristianos cumplan con ciertos requisitos bíblicos para que ese avivamiento tenga lugar. Las grandes multitudes se reúnen. La maravillosa colaboración de las iglesias y las puertas que se abren para ministrar no tiene precedentes. Todos son pruebas de que Dios se está moviendo. Pero el avivamiento arrasador que muchos cristianos anhelan y por el cual han orado aún no ha llegado, aunque hay evidencias de que podría estar preparándose. Cuando Dios mira desde el cielo y ve el estado actual de la fe cristiana en los Estados Unidos, me parece que debe sentirse apenado. Miles de cristianos han dejado su primer amor. Otros no son ni fríos ni calientes. Como Dios le dice a la iglesia en la Odisea, dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Apocalipsis 3:17.
La iglesia en los Estados Unidos está bien organizada. Parecería que hay fondos ilimitados disponibles. Por todos lados se levantan nuevos edificios de iglesias. Parece que no nos falta nada. Pero no puedo dejar de escuchar una y otra vez las mismas palabras ardientes que penetran en nuestra alma. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Ha llegado el momento de llamar a los cristianos al arrepentimiento. La Biblia enseña que hay 3 clases de personas. Primero, el hombre o la mujer natural. Al respecto dice: él no tiene el Espíritu, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él son locura, no puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. 1 Corintios 2:24. La Biblia enseña que cada ser humano que nace en el mundo nace en pecado, y es por naturaleza hijo de ira. Todos estamos separados de Dios y totalmente desvalidos. Sin embargo, esta persona natural suele ponerse una careta de religiosidad, esforzarse por agradar a Dios por sus propios medios. Las personas naturales pueden orar e ir a la iglesia, quizás ser religiosas, pero su religión suele ser una religión de obras, de vivir una vida correcta, de esforzarse por hacer las cosas lo mejor posible. La Biblia enseña claramente que ninguno de nosotros puede mejorar nuestra naturaleza caída por nosotros mismos, con nuestras fuerzas y a partir de nosotros. No podemos agradar a Dios. Por mucho que oremos, por muchas obras buenas que hagamos, no podemos llegar a ser aceptables a los ojos de Dios. La persona natural puede ser culta, capaz, educada, refinada, según el desarrollo de sus dones naturales, llegar a ser un magnífico espécimen humano. Pero la persona natural es, según la palabra de Dios, totalmente incapaz de conocer o comprender las cosas de Dios. Hay una sola cosa que los hombres y las mujeres naturales pueden hacer: arrepentirse de sus pecados y aceptar por la fe a Jesucristo. Segundo, hay un grupo que algunos han llamado cristianos carnales. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3:1: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Los cristianos carnales son personas que continuamente contristan al Espíritu Santo con su carácter, su susceptibilidad, su irritabilidad, su falta de oración o su amor a sí mismos. Estas señales son una clara realidad de una condición de niños en Cristo. Estas personas viven una vida mundana. Un tercer grupo son los cristianos espirituales. La persona en la que muere el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, es capaz de entender las verdades espirituales. Los hombres o mujeres espirituales quizás no tengan estudios universitarios, pero pueden saber más de Dios que un académico que no ha nacido de nuevo, o un líder con gran conocimiento teológico que no ha sido santificado ni consagrado. Para el cristiano espiritual sabe todo un espectro de conocimiento espiritual del que el mundo no sabe nada y de que el cristiano mundano solo puede tener una muy vaga idea. La pregunta que se nos plantea es: ¿cómo puede un cristiano carnal convertirse en un cristiano espiritual? Quizá hubo algún tiempo en que usted era un cristiano espiritual, aún conservaba su primer amor y su corazón ardía de amor por Dios. Pero algo sucedió en el camino, algo ha perturbado su relación con Dios y usted ya no tiene el gozo, la paz y el entusiasmo que alguna vez tuvo. Ya no se toma el tiempo para leer la Biblia, sus tiempos de oración son escasos, su interés en las cosas espirituales se han desvanecido y sin embargo siente una gran hambre de Dios. Un ansia en su alma por el gozo y la victoria que ha visto en la vida de otros. Usted anhela tener ese gozo en su alma, tener esa emoción en su corazón. Quiere volver a conocer el poder de la oración. La Biblia enseña que podemos tener una gloriosa victoria diaria. La Biblia dice:
Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley sino bajo la gracia. Romanos 6:14. Pablo escribió a los romanos en el capítulo 7 y verso 24: soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Y luego responde de esta forma su propia pregunta: gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Romanos 7:25. En Romanos 8 también podemos leer en el verso 2: pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y en 1 Corintios 15:57 dice: pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Desde el punto de vista divino, un cristiano vencido es algo anormal. Son miembros paralizados del cuerpo de Cristo. Apartarse y ser un cristiano carnal o tibio no solo es inexcusable, también es incompatible con la experiencia cristiana normal. Son estados que producen un régimen de contradicción, dado que el Cristo vivo habita dentro de cada uno de los que han aceptado como su Salvador y Señor. No hay jamás ninguna razón para estar en derrota. No hay enemigo demasiado poderoso para Cristo. Toda tentación puede ser resistida. Si usted, siendo cristiano, es vencido por el enemigo, la explicación más sencilla a su situación es que usted le ha negado a Cristo el lugar de su preeminencia que le corresponde en su corazón. El destronamiento de Cristo siempre produce fracaso en la guerra espiritual. Es Cristo y solo Cristo quien puede darle una vida victoriosa diaria de forma continua. No obstante, la Biblia enseña que cada cristiano tiene 3 enemigos. El primer enemigo con el que debemos contender es el mundo. Ahora bien, el mundo significa este mundo malvado presente, el gran sistema del mal que nos rodea. Es todo lo que está a nuestro alrededor y tiende a hacernos pecar. El mundo se puede referir a las personas malas de este mundo o a las cosas de este mundo. Ciertas cosas de la vida ordinaria no son pecaminosas en sí mismas, pero pueden llevarnos a pecar si abusamos de ellas. Abuso significa literalmente uso excesivo, y en muchos casos el uso excesivo de cosas legítimas conducen al pecado. Pensar sobre las necesidades de la vida y ocuparse de la familia es esencial, pero esto puede degenerar en ansiedad, y entonces, como Cristo nos recuerda, los cuidados de esta vida ahogan la semilla espiritual en el corazón. Marcos 4:19. Ganar dinero es necesario para la vida diaria, pero el afán de ganar dinero puede degenerar en el amor por el dinero, y entonces el engaño de las riquezas pueden entrar en nuestro corazón y arruinar nuestra vida espiritual. La Biblia nos amonesta: no amen el mundo ni nada de lo que hay en el mundo. 1 Juan 2:15. El segundo enemigo del cristiano es la carne. Pablo dijo: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aún deseo hacer lo bueno, pero no soy capaz de hacerlo. Romanos 7:10. La Biblia enseña que la carne es la naturaleza humana caída. Es el principio corrupto del pecado. La naturaleza humana que los hombres y las mujeres naturales han heredado de sus primogenitores caídos. Es el punto donde se inician esos horribles pecados que tan fácilmente arruinan el gozo del cristiano y su testimonio. Los pecados del mal temperamento, la irritabilidad, el mal humor, la envidia, el orgullo, el egoísmo, la falta de perdón, la ansiedad y la preocupación, la brusquedad, las quejas, la crítica, la lujuria. Todas estas cosas son características de la carne. El tercer enemigo del cristiano es el diablo.
a quien Pablo llama el que gobierna las tinieblas, Efesios 2:2. La Biblia enseña que el diablo es una persona real. Su objetivo es derrotar la voluntad de Dios en el mundo, la iglesia y el cristiano. Es el incansable enemigo del alma humana. Debe ser enfrentado y vencido. Gracias a Dios, por medio de la victoria de Jesús en la cruz, este poderoso enemigo ha sido totalmente y finalmente aniquilado. Un día todo el mundo verá la total consumación del triunfo de Cristo. Mientras tanto, Satanás está muy ocupado en el mundo, a veces presentándose como ángel de luz, 2 Corintios 11:14, y otras como un león rugiente buscando a quien devorar, 1 Pedro 5:8. Estos entonces son nuestros tres enemigos: el mundo, la carne y el diablo. La actitud del cristiano ante estos tres se resume en una palabra: renunciar. No debe haber negociación, ni concepciones, ni dudas. La renuncia absoluta es el único camino posible para que el cristiano tenga una vida victoriosa. Si usted es cristiano, no hay excusa para no tener victoria diaria en su vida. Renunciando al pecado y permitiendo por la fe que el Espíritu Santo tenga el control de su vida. Si usted es aún una persona natural, es decir, si nunca ha conocido el gozo y la paz que da Jesús, usted puede recibir el perdón si se aparta de su pecado y acepta por la fe a Cristo como Señor y Salvador. Usted puede conocer la paz con Dios que solo Cristo puede dar. ¿Por qué no acude ahora mismo? Amigo, le invito a que acepte a Cristo en su corazón, que busque una iglesia cristiana y empiece un proceso de santificación en su propia vida por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios.